Gracias a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios brevemente, no voy a extenderle mucho. En Hebreos capítulo 10, versículo 37. 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no me agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El Señor Jesús, unos meses antes de ir a la cruz, Él estaba en la zona de Galilea. Galilea es al norte de Israel y Él tenía que morir al sur, en Judea. Y cuando estaba en Galilea, Él dice en Lucas 9, puso su rostro hacia Judea, hacia el sur, puso su rostro hacia Jerusalén y no volvió atrás. Él sabía a lo que iba. Él sabía que iba a la cruz. Pero no retrocedió, sino dice que puso su rostro, otro profeta dice, puso su rostro como pedernal, como piedra, firme. Voy a la cruz y no voy a retroceder. Gloria a Dios. Y dice que Él fue. Él sabía lo que iba a pasarle. Nadie sabe el día ni la hora en que uno va a partir de esta tierra. La gran diferencia con nuestro Señor Jesús, que sabía el día y sabía cómo iba a morir, y no le asustó, no temió, porque puso su rostro firme para ir a Jerusalén, porque dijo: allí voy a la cruz, voy a morir, voy a dar mi vida y sé que me van a hacer, sé que voy a sufrir, sé, porque Él mismo dijo que lo iban a matar, mas al tercer día iba a resucitar. Gloria a Dios. Él no retrocedió. Amén. Y acá mismo dice la palabra: si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros somos hijos de Cristo, hijos de Dios, por eso no retrocedemos. Si hemos plantado nuestra fe en Jesús, vamos firmes y adelantes. Amén. Como dice ese viejo himno: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. 30 años comenzando, 30 años en adelante. El pastor dijo 30 años más, pero firme y adelante. Aleluya. También en el Antiguo Testamento nos habla que hubo un valiente llamado Jonathan, amigo de David. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 1, 2 de Samuel, capítulo 1. Y él dice que así que su espada, su lanza no volvía atrás. El versículo 22. Este valiente, este hijo de Saúl y amigo de David, en las batallas de Dios con los enemigos físicos del pueblo de Dios, dice, su alma no volvía atrás. Esa es una cuestión nuestra también. Cuando el Señor nos llama a la batalla, no hay que volver atrás. Amén. No hay que volver atrás. En la batalla no hay que volverse atrás. Hay muchas batallas en la vida, muchas batallas que uno tiene que enfrentar. En ese momento, en las batallas físicas, nosotros peleamos batallas espirituales y a veces físicas también. Mira, acá me pegó una patada el enemigo. Pero seguimos adelante. No volvemos atrás. Como Jonathan, no volvía atrás. Él iba siempre adelante, iba siempre al frente, no volvía atrás. Así también nosotros. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y no volvemos atrás. El enemigo está adelante, pero nosotros vamos a enfrentar no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos a pelear las buenas batallas en el nombre de Dios. Amén. También en ese capítulo 1, 21 dice que David lamentaba porque decía: ¿cómo han caído los valientes?
como que su escudo no ha sido ungido con aceite. David sabía que un buen soldado tenía que ungir su escudo con aceite. En el antiguo tiempo no se usaban mucho los escudos de acero. Eso podemos ver en las peleas de las películas de Hollywood. Tan solamente tenían escudos de acero o de hierro los generales o los capitanes. Los soldados comunes o los soldados rasos tenían escudo de cuero, bien fuertes, pero ese escudo de cuero lo tenían que ungir con aceite. ¿Para qué? Para que las armas resbalaran, las flechas resbalaran, los ataques de espada resbalaran. Así también nosotros, cuando nuestro escudo, nuestra fe, está ungida con el Espíritu Santo, las armas del enemigo van a resbalar. Aleluya. Tenemos que ungir nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, como bien dice la palabra de Dios, el escudo de la fe, en lo cual los dardos de fuego del enemigo no harán daño, porque van a resbalar. Amén. No es como Saúl, que no ungió su escudo con aceite. Nosotros vamos a ungir nuestro escudo con aceite y no vamos a perecer en la batalla, porque nuestra vida está llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios tiene como símbolo el aceite. Unjamos nuestro corazón con el aceite. Unjamos nuestra vida con el aceite del Espíritu, y los dardos de fuego del enemigo no nos harán daño, porque pasarán de largo. Aleluya. Gloria a Dios. En la batalla unge tu vida con el aceite del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. También en la batalla defiende tu territorio. En la batalla defiende tu territorio. ¿Cuál es tu territorio? Tu territorio es tu casa, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu vida misma. Ese es el territorio y la bendición que Dios te ha dado. Amén. El enemigo te lo va a querer robar, te lo va a querer pisotear, te lo va a querer hurtar. Porque bien dijo Cristo, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero defender tu territorio. Dice en 2 Samuel 23, 8 al 11, que hubo un valiente de David llamado Sama, un capitán del ejército de David llamado Sama. Y este Sama, capitán del ejército de David, para que David lo eligiera como capitán, vio una valentía, una proeza en su vida. Este se paró en el medio de un campo de lentejas. Era un campo de lentejas. No era un campo de moneda de oro y de dólar blue. Era un campo de lentejas. Pero los filisteos querían pasar por ahí. Y él se paró en el medio del campo de lentejas y dijo: acá no van a pasar. Y los filisteos dijeron: sal y correte, que no queremos tu lenteja, no queremos eso, queremos pasar y conquistar cosas más importantes que tus lentejas. Pero estas son mis lentejas. Ustedes no la van a pisar. Salí, no, salí, no, te vamos a matar, pasen. Y así fue que los filisteos atacaron un ejército entero. Pero Sama se paró en el medio del campo de lentejas y lo defendió, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y él solo venció todo el ejército de los filisteos. Y él dijo: no van a pasar, estas lentejas son mías, son las que Dios me ha dado, y el enemigo no las va a pisotear, porque son la bendición de Dios, y Dios me ha dado, y el enemigo no me la va a robar. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo va a querer pisotear mi bendición, va a querer pisotear mi campo de bendición. Pero yo voy a parar en el medio con la espada del Espíritu y el poder de la oración, y le voy a decir: no vas a pasar. No vas a quitar la bendición que Dios me ha dado. No vas a quitar la prosperidad que Dios me ha dado. No vas a quitar la salud que Dios me ha dado. Y si estoy enfermo, voy a pelear por mi salud. No vas a pasar, porque la bendición que Dios me ha dado es la que tengo, y la voy a defender en oración y con la palabra de Dios. Aleluya. Y el enemigo no va a pasar. No va a pisotear mi campo de lentejas. Amén. ¿Cuál es tu campo de lentejas? Aleluya.
tu familia, tu casa, tu hogar, tu elección, tu trabajo, es lo que Dios te ha dado. No dejes que te robe el enemigo. Amén. En la batalla, unge tú, o mejor dicho, unge tu escudo, pero también defiende tu territorio. Amén. Estoy con eso que es voluntad de Dios que quizás pasemos por esto y que el pueblo se va a la bendición y que se vaya, no importa que el enemigo pisotee. No. Y el enemigo me va a dar letra. Sí, y encima decía esto, y encima decía lo otro, y fue voluntad de Dios. No, hermano, no es voluntad de Dios que te enfermes, no es voluntad de Dios que vivas en escasez, no es voluntad de Dios. El enemigo no te mienta. Amén. Defender tu territorio. En el nombre de Jesús voy a bendecir mi casa. En el nombre de Jesús voy a bendecir mi trabajo. En el nombre de Jesús voy a bendecir mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Porque lo que Dios da, Dios no quita. Dios te bendice y te prosperará y te abundará y te bendecirá hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Aleluya. Así que defender tu territorio. Amén. Y se me cayó la predicación. Gloria a Dios. Acá tengo el machete. Mire, cuando uno está en púlpito le digo un secreto a los pastores. No, nadie lo ve porque está ahí escondido en la Biblia. Ahora ya no puedo hacer eso. Está aquí. Aleluya. Pero por sobre todas las cosas, más allá de este papel que queda, lo más importante es la palabra de Dios que permanece. Amén. En tu corazón. Este papel se va, pero la palabra de Dios permanece en tu vida. Eso es lo que quiero. En la batalla Dios te alienta. En Jeremías 27-10 alguien estuvo compartiendo que el profeta Jeremías dijo: Señor, ya no quiero profetizar más. Cuando profetizo, no dicen gloria a Dios, qué profeta Dios, qué profecía dio el profeta Jeremías, qué profeta que es este. No, terminaste Jeremías, bueno, ponete contra la pared y te vamos a apedrear. Entonces Jeremías decía: de este lado ya me apedrearon ayer, así que apedrenme de este lado. No recibía otra cosa sino piedras y palos. Entonces decía: ya no quiero profetizar más, ya no quiero predicar más. Y se encerró en su casa y dijo: no voy a pedir, soy un chico caprichoso, no voy. ¿Tenés que ir a la escuela? No voy. ¿Querés tomar la sopa? No tomo. Y así se quedó delante de Dios. No voy a reclamar, ya está. Y yo digo: ¿por qué? Y porque Dios cada vez que predico me dan con todo. Hablando de forma criolla, ¿no? Cada vez que predico me dan para que tenga. Yo no quiero saber nada, no quiero predicar, me callo acá, no hablo más. Y llegué ahí. Y cuando estaba callado, había un fuego ardiendo dentro de él. Era un volcán, era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo quemaba. Y él trataba de sufrir, trataba de aguantarlo y no podía. Traté de sufrirlo, pero no pude. Aleluya. Porque el llamado era mucho más fuerte. Aleluya. Y dijo: me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, y no pude aguantar más. Y salí y dijo: Jehová dijo, Jehová dijo, Jehová dijo. Y otra vez comenzó a profetizar. En la batalla, hermano, Dios te alienta. En la batalla Dios te alienta, aunque cueste predicar, aunque cueste hablar, aunque cueste ser sal y luz de la tierra. En la batalla Dios te alienta y te dice: hijo, no dejes de predicar, no dejes de cantar, no dejes de alentar. Aunque parezca que me apedrea el enemigo, aunque siento los cascotazos por acá y por allá, digo: no voy a cantar más, no voy a predicar más, no voy a salir más. El Señor va a estar dentro tuyo y te va a decir: vamos, ¿quién es mi hijito más querido? ¿Quién va a predicar como? Oh Dios, Señor, no. Porque dice: me sedujiste, oh Jehová. ¿Y qué es la seducción? ¿Y qué es esto? Los profetas tenían unos bucles que lo distinguían de los otros hombres. Y Dios, me imagino, es algo mío, me imagino que el Espíritu Santo agarraba los bucles del profeta y decía: ¿quién es mi profeta más lindo? ¿Quién profetiza tan bien como Jeremías? Y Jeremías está así. ¿Quién es mi profeta que habla como yo digo que habla? Y lo sedujo hasta que no aguantó. Dice: voy a predicar. Aleluya. Se levantó a predicar. Amén.
Así que cuando el Señor ahí te diga, ¿quién es mi hijo que canta tan bien, que adora tan bien, que sirve? ¿Quién es mi hija que barre bien el templo? ¿Quién es mi hijo que pinta bien las paredes? ¿Quién es mi hijo que hace tantas cosas para mí? No, Señor, porque cuando hago esto, mi patrón me reta y me da tantas cosas y me dice tantas cosas. Y el vecino me tira muy al lado. Y cada vez que quiero hacer tu voluntad viene más prueba, no voy a hacer más nada. Y el Señor te dice, ¿quién es mi hijito? ¿Quién es el que me ama tanto? ¿Quién es el que me sirve con tanto amor? Y te va a seducir y al final te va a ganar. Amén. El Señor te gana en la batalla, te alienta y no te dice, no servís para nada. El Señor te dice, vamos, ¿quién es mi siervo? ¿Quién es mi sierva? ¿Quién es mi hijo? Yo no morí por alguien que no hace nada. Yo morí en la cruz por alguien que me sirve. Aleluya. Morí por alguien que tiene valor y eres vos, sos vos. Amén. Gloria a Dios. Y para terminar, hermanos, el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 9, estamos derribados, pero no destruidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. 6:9. Como castigados, mas no muertos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Aleluya. Me gusta este texto que dice, estamos derribados. Estamos como derribados. El mundo lo ve como derribados. El diablo lo ve como derribados. Pero no estamos destruidos. Aleluya. Como moribundos más que vivimos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El mundo lo ve así. Mira cómo pierde su vida ese joven en la iglesia. Mira cómo pierde su vida aquel hombre, esa mujer en la iglesia. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. No tenemos fama ni tenemos riqueza. No tenemos gloria en este mundo, pero sí tenemos la gloria de Dios. Tenemos la presencia de Dios y lo tenemos todo. Aleluya. Iglesia, puerta de la fe, lo tiene todo porque Cristo está con ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. En la batalla estamos. Así la gente nos ve, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Aleluya. Y dice más, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, Dios bendiga a esta iglesia mucho más. Y la unión de las asambleas de Dios se goza cuando una iglesia cumple años. Amén. En sí, toda la iglesia, unión, asamblea de Dios, iglesia de Dios, asamblea de Dios, los nombres que le podemos poner acá, tan solamente se deriva en un solo nombre. Y Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Llame como se llame, bautista, evangélica, pentecostal, asamblea, unión, iglesia de Dios, lo que sea, pero tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Iglesia, feliz cumpleaños. Amén. Puesto de pie. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie. Aleluya. Y yo sé que hay un social, más que un social, hay un sacrificio, un holocausto. Se ha sacrificado un cordero, hay una vaca, ¿no? Así que gracias a Dios que Él quiere que participemos de toda la fiesta. Amén. De esto, el ágape espiritual, luego del ágape material incluso, pero con gozo. Amén. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios por estos 30 años. Padre, te damos gracias a ti, oh Dios, por estos 30 años de iglesia, porque nosotros no somos de lo que retrocede.
No somos de los que miran atrás, sino que nuestro escudo está bien ungido con aceite. Nuestra espada no vuelve atrás, Señor. Aleluya. Estamos, Señor, defendiendo nuestro territorio, defendiendo el territorio espiritual de la iglesia. Y el enemigo no pisará nuestra bendición, no robará lo que el enemigo quiere robar, no lo va a robar, porque nosotros vamos a estar en el medio defendiendo a Dios. Aleluya, el enemigo quiere pisar nuestras lentejas, quiere pisar nuestro campo de bendición, pero en el nombre de Jesús nos paramos en el medio y vamos a defenderlo. Quien tiene un campo de lentejas en su casa, de bendición en su vida, levante su mano, el enemigo está diciendo lo voy a robar, pero tú estás diciendo lo voy a defender porque Dios me lo ha dado y es mío para la gloria de Dios y lo voy a defender, no con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. Gracias, bendito Dios, por esta iglesia que defiende también su territorio aquí en Lavallol, defiende su territorio aquí en este barrio. Aleluya. Y el enemigo no va a quitar lo que Dios ha dado. Y a Él sea la gloria, el honor y el imperio por siempre. Amén. Amén.